El otro día estaba trabajando desde el caballete cuando de repente... Hola, 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 ¿cómo están? Yo soy Hernán, esto es Desde el Caballete y hoy es sábado de historias cortitas, un poquito. Digo, no, hoy es sábado de biografías. ¿Qué son eso? Estoy pensando en otra cosa. Disculpen ustedes, hoy sábado de biografías les voy a platicar de un personaje que le dio mucha importancia a estas fechas. Fue un personaje que sin él quizás seguiríamos obviamente festejando Día de Muertos, pero no hubiéramos podido encontrar la manera de burlarnos más de la muerte, de jugar con ella, de divertirnos, de hacer caricaturas, de todo esto. El día de hoy, como ya saben, como Hernán les contó, el Hernán anterior, vamos a hablar de José Guadalupe Posada, gran dibujante, impresor, tallerista, grabador, en fin, ya verán todo lo que hizo José Guadalupe. Y pues creo que es importante hablar un poco más de él, recordarlo. Ya muchos conocemos su Catrina, pero en realidad pues fue un personaje que pasó mucho tiempo en el anonimato. Entonces hoy hablaremos de él. José Guadalupe Posada Aguilar nació el 2 de febrero de 1852 en Aguascalientes. Desde siempre fue muy rebelde, muy contestatario. Sus papás eran panaderos, su abuelo era panadero, en fin, venía de familia de panaderos y todos esperaban que él se volviera panadero. Sin embargo, logró entrar a la escuela, aprendió a leer y escribir, cosa que era complicada en esa época, en 1852, junto con su hermano José Cirilo Posada, y logró entrar primero a la Academia Municipal de Dibujo de Aguascalientes. El papá obviamente se negó, estuvo muy en contra de todo esto, no lo dejaba, decía, no, pues tienes que ser panadero. Ya saben, todo esto igual que siempre, como que te vas a dedicar al arte, te vas a morir de hambre. Y entonces él dijo, no, yo quiero dedicarme a esto. Ahí empezó a publicar, a meterse en el mundo de las caricaturas, del dibujo, y poco tiempo después entró como aprendiz al taller litográfico para aprender litografía, grabado, todo esto, de Trinidad Pedrosa, y ahí empezó a hacer sus primeras caricaturas de crítica política en una revista que se llamaba, bueno, un periódico, perdón, que se llamaba El Jicote, y en El Jicote él empezó a hacer caricaturas en contra del gobernador José Gómez Portugal. Y pues esto obviamente no gustó al poder, porque cómo ibas a criticar al poder, y entonces tuvo él que huir de Guanajuato, de la ciudad, irse de ahí porque pues ya lo tenían muy condenado, y empezó pues a buscar otra manera de destacar. Empezó a copiar imágenes religiosas, las dibujaba, las pintaba, también se metió a hacer cerámica, buscaba la manera de decorar la cerámica, en fin, buscaba de todas formas cómo expresarse. Junto con su maestro Trinidad Pedrosa, pues tienen que irse de Guanajuato y se van a León en 1872, a los 20 años. Él llega a la ciudad de León y ahí decide poner su taller, un taller de litografía comercial, dejando de lado un poco esto de la caricatura. Y ahí logró entrar como maestro de litografía a la escuela de instrucción secundaria, a la secundaria de León. Logró entrar como maestro y pues empezó como a dedicarse más a todo lo comercial. Hizo algunos grabados en madera que servían para las cajas de cerillos, algunos libros, cosas así que le servían para tener dinerito y no meterse en tantas broncas como la que tuvo con el gobernador. Y ahí en León, conoció a María de Jesús Vela, que fue su esposa. Dijo, órale, vente para acá. Se casaron en el 75 y con sus ahorritos logró comprarle a Trinidad Pedrosa pues toda la imprenta. Le dijo, bueno, ya quiero comprártela, ya no vamos a ser socios, yo ya quiero toda la imprenta. Entonces logra comprarla y empieza otra vez a colaborar con periódicos. Empieza a hacer caricaturas en La Gacetilla, El Pueblo Caótico, en La Educación, y también publicó
en una revista que se llamaba La Patria Ilustrada. Acá ya se van dando cuenta de que él publicó en todas las revistas que podía, en todos los lugares que podía. Por eso es tan complicado de repente encontrar como su obra. No fue tan sencillo, porque como publicó en tantos lados y aparte eran periódicos un poco opuestos al gobierno, pues los fueron desapareciendo. No hay tanta de su obra como presente. Es complicado encontrarla. A los 36 años, en 1888 aproximadamente, decide ya venirse para acá, para la Ciudad de México. Dice, bueno, acá hay muchas broncas, voy a buscar aires nuevos, donde pueda tener a mi familia un poco más tranquilo. Y entonces se viene a vivir acá, se instala en Tepito, en el centro, ahí se queda a vivir. Y empieza a trabajar en revistas, como les dije, La Patria Ilustrada, la Revista de México, en fin, otras revistas, y de repente logra poner su taller acá en la Ciudad de México. Acá están viendo una foto, él es el Regordete que está en la entrada, que solo se conocen 2 fotos de posada, no hay más. Y pues vean, tenía cara muy bonachona, estaba bien comidito el José. Y al lado está un personaje que se llamaba Antonio Vanegas Arroyo, con el que muchas veces se creía que él era empleado, pero no, pues ya se sabe que fueron socios, así está escrito, que eran socios de esta imprenta. Y Antonio Vanegas Arroyo hacía cosas como esta, que ya están viendo. Vean, muy parecido, ¿no? ¿A qué les recuerda? Pues a las Catrinas de Posada, muy parecido el estilo. Y es una Catrina, una calaverita, y todavía no era Catrina, una calaverita que pues busca crítica, ¿no? Criticaba a la gente del gobierno, pues como esta alusión un poco ahí de Posada, que decía que pues al final todos tenemos la muerte por dentro, todos somos iguales, no hay bronca. Y pues en 1900 muere su hijo Sabino, Juan Sabino, y se tiene registro de 3 periódicos que se llaman El Chisme, El Diario del Hogar y El Popular, que dieron su pésame, porque como les digo, él era medio, su vida ha estado medio en el anonimato, entonces estos periódicos daban su pésame. Y en 1901 empieza Posada a tener más reconocimiento, porque se le ocurre hacer esto que ya están viendo acá, una caricatura en donde se ven hombres bailando con hombres vestidos de mujeres, que tiene que ver con el baile de los 41. Este suceso durante la época de Porfirio, en la cual el 18 de noviembre de 1901, en la colonia tabacalera, acá en la Ciudad de México, había un baile en el que de repente la gente dijo, ah caray, acá está muy raro porque entran hombres y de repente entran más hombres vestidos de mujeres. Esto está muy mal, tenemos que hablarle a las autoridades. Y entonces llegaron, y cuando llegaron se encontraron con que uno de los hombres vestidos de mujer era Ignacio de la Torre y Mier, que era ni más ni menos que el yerno de Porfirio Díaz. Y entonces, pues como era el yerno de Porfirio Díaz, imagínense, eso era terrible. Y pues resulta que Porfirio hizo todo para acallar a la prensa, y que pues nada más aparecían 41 personas. O sea, hubo uno ahí que estuvo bailando solo o bailando entre 3, según esto, pero se le omitió, se le olvidó decir que estaba ahí el yerno. Entonces los chismes se corrieron, todo el mundo se fue enterando de boca a boca, y José Guadalupe dijo, yo no me puedo quedar atrás. Y entonces hizo el dibujo que vieron, pero es tal cual esta imagen, que bueno, ahorita sabemos que está mal ocupada esa palabra, no debemos de referirnos así a las personas de la comunidad LGBT, pero en ese tiempo era lo aceptado. Entonces ya vieron, dice, los 41 maricones encontrados en un baile de la calle de La Paz el 20 de noviembre de 1901. Ahí hay una discordancia, algunos decían que era el 20 de noviembre, otros que el 18. Y decía abajo, aquí están los maricones, muy chulos y coquetones. Hace aún muy pocos días que en la calle de La Paz los gendarmes atisbaron un gran baile singular. 41 lagartijos disfrazados la mitad de simpáticas muchachas bailaban como el que más. La otra mitad, con su traje, es decir, de masculinos, gozaban al estrechar a los famosos jotitos, vestidos de faso y seda, al último figurín con pelucas bien peinadas y moviéndose con che. Pues ya vieron,
Les parecía muy curioso esto, porque en esa época el machismo estaba lo que daba, a todo lo que daba, pero esta caricatura hizo que hubiera más enemistad hacia José Guadalupe Posada. Más lo empezaron a atacar y más lo empezaron a buscar. Pero acá se empiezan a dar cuenta de qué onda con José. Lo anterior que les leí era una calavera literaria, así los empezó a llamar él, y empezó a acompañar estas cosas con sus dibujos. Empezó a querer hacer notar sus críticas a través de esto, de los dibujos. Y pues bueno, acá les voy a dejar otra foto de él. Vean acá con su hijo, ese fue el hijo que murió. Y a lo largo de su vida José tuvo que estar cambiando de periódicos, de obra, de todo, porque pues no iba gustando lo que hacía. Conoció un mal también, el alcohol, se volvió alcohólico, era alcohólico el cuate. Y pues él empezó a querer seguir trabajando para los periódicos como protesta. Y pues criticaba a todos por igual. Él criticó también a Madero, a Zapata, en fin, criticaba como al poder, ¿no? Entonces hacía caricaturas como esta que se llama La Adelita, que ya están viendo acá. Ya es el estilo que conocemos todos de las calaveritas ahorita hoy en día, que pues es una soldadita. Y pues empezó como les digo, a buscar como la manera de criticar todos los abusos del gobierno. Pero eso le valió pues que estuviera en montonal de revistas, de periódicos: La Juventud Literaria, La Revista de México, Patria Ilustrada, El Padre Cobos, El Gil Blas, El Popular, Argos, El Chisme. En fin, muchísimas cosas en las que él participaba. Y pues no le quedó de otra más que estar toda su vida batallando contra el gobierno y batallando para poder publicar, hacer sus caricaturas, y nunca se imaginó lo que estaba creando. A pesar de que su obra todos la conocían, todos iban pasando de mano en mano sus volantitos, sus dibujos, todo, pues no tuvo tanto reconocimiento porque se quedó nada más como en obras de periódico, y aparte periódicos que pues no eran muy bien aceptados por el poder. Entonces pues lo que les decía, José vivió en el anonimato de alguna manera, aunque tuvo cierto boom, sus obras tuvieron cierto renombre, pues toda su vida fue como vivir en el anonimato, no tuvo más allá que aceptar eso. Muere a los 61 años de edad en Tepito, el 20 de enero de 1913. Murió por alcoholismo, así decía, seguramente cirrosis, algo le pasó ahí. Y pues les voy a leer lo que decía en el 20 de noviembre un historiador que se llamaba Agustín Sánchez González. Escribió: pareció no importar a nadie. El cadáver de Don Lupe, cuya acta de defunción señaló alcoholismo como causal, salió de una vecindad marginal de Tepito con rumbo a las tumbas de sexta clase, las únicas gratuitas del Panteón de Dolores. Ahí permaneció sin que nadie reclamara sus restos, quedando en el olvido en una fosa común junto a decenas de calaveras del montón que, como él, fueron olvidadas. Ahí quedó José Guadalupe. Fue después famosísimo pues por esto que ya están viendo acá, que es la garbancera. Sí, es la calavera garbancera. Espérame, se me fue el nombre. Bueno, es la Catrina, pero es la calavera garbancera, que pues de alguna manera es un origen un poco racista. Criticaba ¿por qué digo racista? Porque él decía que las mujeres indígenas no podían aspirar a vestirse como europeas ni nada de esto, y que se veían muy mal, que se veían pues así como muertas, como flacas, feas, muy feas. Entonces pues de alguna manera hay cierto racismo de que pues tú como eres indígena tienes que estar como indígena toda la vida, no puedes superarte, no puedes querer nada. Pero bueno, él criticaba eso, y de alguna manera está esa óptica, y también está la de pues tenemos que ser fieles siempre a nuestros orígenes y mostrarlos con orgullo, no quererlos ocultar. Él quería decir esto a través de la garbancera, que quedó ahí. Tiempo después llegó un señor regordete que tenía sus ligues y que fue un gran pintor. Algún día hablaré de él. Y este señor regordete se llamaba Diego Rivera.
el sapo, el gordito Diego Rivera, conoce la obra de José Guadalupe Posada y dice: este cuate es el ícono del arte mexicano, no hay de otra. Y entonces decide hacer Diego un mural, que es este que ya están viendo, que se llama Sueño de una tarde de domingo en Alameda. Y en él decía: pues yo soy hijo de Posada y de la Catrina. Entonces por eso se pone él al lado como niño chiquito, arriba de él está Frida, atrás de él está Frida. Pero vean, el personaje central es la Catrina y al lado, a mano izquierda de la Catrina, está José Guadalupe Posada. El homenaje de Diego Rivera en este mural, que es enorme, que tiene cerca de 400 personajes, y en el que dice: miren, nos falta este cuate que es clave para entender el arte en México y para entender cómo somos los mexicanos, cómo nos gusta jugar con la muerte y cómo nos burlamos de todo. Entonces fue gracias a Diego Rivera, muchísimos años después, que conocimos a José, porque si no hubiera quedado muerto en el olvido. Hubiéramos visto quizás sus caricaturas en algún momento, pero no hubiéramos sabido de quién eran. Y pues hoy en día no podemos ver ninguna ofrenda sin alguna calaverita del estilo de José Guadalupe, o algo así burlándonos de la muerte, encontrando el otro significado a la muerte, no solo el ritual, el recordar, sino también divertirnos un poco con ella. La muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. Una de las frases famosísimas de José Guadalupe Posada, donde pues nos dice que todos somos iguales, lo que yo les platicaba, lo que yo les digo siempre acá al final: debajo de todo esto hay huesitos y los huesitos son iguales. Todos en apariencia somos iguales y creo que así debemos de seguir siendo. José intentó eso, intentó expresarse, intentó seguir con sus ideales, nunca se vendió, siempre fue firme. Él decía: esto no me parece y vámonos, no era como un poco Siqueiros, otros pintores que iban como por donde la corriente. Él sí dijo: yo de acá soy, y no le interesaba la fama, tan así que murió en el anonimato, vivía en el anonimato. Él lo que le interesaba era sacar lo que tenía acá y poderse expresar, hacer caricaturas, hacer crítica política, intentar un despertar dentro de la sociedad, que afortunadamente llegó después con la revolución, que no se concretó, pero bueno. Y hoy en día, gracias a él, pues nuestras ofrendas quedan mucho más bonitas, porque tenemos calaveritas, tenemos otra idea de cómo adornar las ofrendas, que de por sí son muy bonitas, pero ahora ya podemos poner a nuestras catrines, calaveritas, jugar con ellas, y todo gracias a este personajazo, José Guadalupe Posada, del cual viste un poco de su vida acá en Desde el Caballete. Si quieres ver más de su obra, está en el Museo de Aguascalientes. Hay un museo dedicado a él que se llama Museo José Guadalupe Posada. Está en Aguascalientes y ahí está pues todo lo que se ha podido rescatar de su obra. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que yo fui Hernán, yo soy Hernán. Yo fui Hernán, yo seré Hernán, yo soy Hernán, y esto es Desde el Caballete. Nos vemos el martes, nos vemos el miércoles, nos vemos el jueves, nos vemos el sábado. En fin, nos vemos muchos días por acá. Cuídense muchísimo, gracias por ver el video, espero que lo hayan pasado muy bien en estas fechas, que sus muertitos lo hayan pasado muy bien en sus ofrendas, y nada, cuídense mucho, nos vemos por TikTok y por Instagram. Adiós.